Imagina un viajero que no pertenece a nuestra historia, un mensajero que no nació bajo el mismo sol que calienta a la Tierra. Imagina un fragmento de hielo, polvo y minerales expulsado hace miles de millones de años de un sistema estelar desconocido, que vagó por la noche interminable entre las estrellas y que por puro azar gravitacional cayó en la esfera de influencia de nuestro Sol. A ese viajero lo llamamos 3I/Atlas. La I en su nombre no es un capricho, significa interestelar, no es de aquí. Y precisamente por eso, cada fotón que refleja, cada rastro de gas que libera y cada curva de su trayectoria se ha convertido en una pista para reconstruir no solo su origen, sino de mundos que jamás veremos de cerca. Lo primero que asombra de 3I/Atlas es su órbita. No es el óvalo cerrado, cómodo y predecible de los cometas nacidos en nuestra nube de Oort. La suya es una trayectoria hiperbólica, abierta como una herida luminosa en el mapa del cielo. En términos sencillos, viene de afuera y se irá para siempre. No está ligado por la gravedad del Sol, solo está de pasada, como un tren que cruza una estación sin frenar. Esa geometría celeste es la firma de su extranjería. Los astrónomos la reconocen de inmediato porque ya la vieron antes, 2 veces. Primero con 1I Oumuamua en 2017, aquel objeto alargado y silencioso que nos dejó más preguntas que respuestas. Luego con 2I Borisov en 2019, un cometa más clásico, con coma visible y un comportamiento que, salvo por su velocidad y su ruta, parecía propio de la familia solar. 3I/Atlas es el tercer capítulo de esa serie breve y fascinante, cada uno distinto, cada uno aportando piezas de un rompecabezas que, por ahora, armamos a oscuras. El descubrimiento de 3I/Atlas se inserta en un momento histórico particular. Nunca habíamos tenido tantos ojos atentos al cielo. Telescopios robóticos que rastrean el firmamento noche tras noche, software que compara imágenes y encuentra puntos que se mueven donde ayer no había nada, y sobre todo, una comunidad científica preparada para sospechar, para calcular excentricidades, inclinar planos orbitales y decretar, esto no es de aquí. Atlas, el sistema de alerta temprana que le dio nombre, detectó el movimiento peculiar de un punto pálido y pronto las curvas, los ángulos y las velocidades contaron la historia que importaba. Un visitante interestelar acababa de entrar, literalmente, en escena. La fecha clave en la aventura de 3I/Atlas es el 29 de octubre de 2025, día de su perihelio, el punto de mayor cercanía al Sol. No se lanzará de cabeza sobre el astro. Pasará a una distancia mayor que la órbita de la Tierra, un respiro que, por un lado, evita titulares apocalípticos y por otro, reduce las ilusiones de verlo brillar a simple vista. Aún así, su salud cometaria, la capacidad de liberar gases y polvo al calentarse, será sometida a una prueba exigente. En la cocina del perihelio, el hielo que lo recubre se calienta, las moléculas atrapan energía y el núcleo comienza a exhalar. La coma, esa atmósfera fugaz de vapor, CO2, CO, agua y granos de polvo, crece como una burbuja luminosa. Si la tasa de desgasificación es generosa, la coma se vuelve medible en longitudes de onda específicas. Si es tímida, lo es también su brillo. Esa es la lotería de cualquier cometa, y con 3I/Atlas, la emoción es doble, porque su receta química viene de otra cocina cósmica. La composición es una de las claves de este relato. Los cometas del sistema solar son cápsulas del tiempo. Conservan mezclas pristinas de los primeros millones de años tras el nacimiento del Sol. Pero 3I/Atlas no guarda memoria de nuestra cuna, sino de la de otra estrella. Cuando sus hielos sublimen, liberarán un alfabeto de moléculas que quizá coincida con el nuestro, quizá no. El dióxido de carbono suele dominar en cometas fríos que llegan desde regiones muy lejanas. El agua y el monóxido de carbono revelan temperaturas de formación y procesos térmicos. Si a eso sumamos trazas de cianuro, radicales simples e incluso átomos metálicos arrastrados como polizones en la coma, podemos comparar lo que ocurre aquí con lo que vimos en 2I/Borisov y con lo que conocemos de los cometas locales. ¿Son universales ciertas proporciones? ¿O cada sistema maquila sus cometas con matices químicos propios? 3I/Atlas es un laboratorio ambulante para poner a prueba esa pregunta. Su velocidad,
enorme, implacable, es otra pista. Un objeto tan rápido no puede ser domesticado por el Sol. Por eso su ruta se dobla y sigue, como flecha que no se detiene. La inclinación casi retrógrada, avanzando en dirección opuesta al baile de los planetas, añade drama a la escena. No es un invitado que se alinea con nuestras costumbres, es un forastero que cruza el patio en diagonal. Y sin embargo, ese cruce no es agresivo. La distancia mínima a la Tierra será grande, un recordatorio de que el espacio es vasto y de que la mayor parte de la astronomía sucede desde lejos, con paciencia, sumando fotones tenues durante horas a través de espejos y sensores. La ciencia de hecho vive de esos detalles. Es probable que 3I/Atlas no sea el cometa más vistoso del año para el público en general. Tal vez no regale colas espectaculares al ojo desnudo. Pero para los espectrógrafos, para los detectores infrarrojos, para los telescopios espaciales y terrestres que descifran líneas y bandas, será un tesoro. Cada transición atómica o molecular que aparezca en su espectro es una sílaba en el lenguaje de su origen. Si el dióxido de carbono se impone, si el agua se mantiene tímida, si el monóxido de carbono muerde la gráfica con fuerza, todo eso reconstruye temperaturas, distancias a una estrella madre, episodios de calentamiento o de choque. Y aunque hoy no conozcamos el nombre de su sol natal, quizás ya ni exista, quizás sea un pálido punto en una constelación que no miramos. Sí podemos reconstruir su infancia química. Hay además una historia de violencia silente detrás de cada objeto interestelar. Ninguno sale por voluntad propia de su sistema, algo lo expulsa. En las primeras etapas de formación planetaria, los mundos compiten por materia y espacio. Un gigante gaseoso que migra hacia adentro puede lanzar a millones de cuerpos helados hacia la oscuridad exterior. Una resonancia orbital malditamente precisa puede inyectar energía y abrir la puerta de salida. También los encuentros estelares, cuando dos estrellas pasan relativamente cerca en su giro alrededor del centro de la galaxia, pueden perturbar nubes de cometas y catapultarlos. 3I/Atlas es la evidencia de una turbulencia antigua. Fue arrojado, sobrevivió eones de frío absoluto y ahora cruza nuestro cielo como un telegrama de aquella historia. Este cometa trae otra promesa, la de la estadística. 3 detecciones en menos de una década no son casualidad, son el síntoma de una nueva era de vigilancia del cielo. A medida que mejoran los Survey Telescopes y se automatiza el hallazgo de puntos en fuga, la cuenta crecerá. Y cada nuevo I añadirá contexto. ¿Cuánta diversidad existe entre los hielos lejanos? ¿Se repiten los patrones como si la química del disco protoplanetario fuese una música universal? ¿O hallaremos cometas con proporciones exóticas que desafíen nuestros modelos? 3I/Atlas es el siguiente escalón de esa escalera. El aspecto humano de la historia también importa. Una detección así dispara cadenas de colaboración. Equipos en ambos hemisferios montan campañas, reparten tiempo de telescopio, coordinan ventanas de observación. Observatorios aficionados avanzados con cámaras sensibles y cielos limpios se suman a la cacería fotométrica. Hay quien calcula efemérides, quien procesa espectros, quien modela la cola como un chorro sometido a la presión de la radiación solar. Y al final, en papers y archivos públicos, queda la estela más importante. Datos abiertos para que otros comparen, critiquen, propongan. El 29 de octubre de 2025, 3I/Atlas cruzará su punto de máximo calor y, como un hielo seco sobre una plancha caliente, exhalará lo que guarda. No lo hará para complacernos, lo hará porque la física así lo dicta. Nosotros, atentos, recogeremos lo que se pueda: curvas de luz, espectros, imágenes profundas. Habrá noches en que la atmósfera será cruel y otras en que el seeing sea generoso. Noches en que el brillo suba un poco y otras en que parezca dormido. Eso también cuenta. La variabilidad habla de grietas, de chorros activos, de zonas más ricas en volátiles. Vale la pena detenerse en su nombre. Atlas no es solo una sigla, es la imagen de quien sostiene el cielo. Y hay algo poético en que un sistema de vigilancia con ese nombre haya identificado a este portador de secretos. El número 3 le coloca en una línea discreta pero prestigiosa, el tercer visitante interestelar confirmado. No sabemos cuándo llegará el cuarto, pero sí sabemos que lo recibiremos mejor, con instrumentos más finos, con preguntas más precisas, con la humildad de quien va comprendiendo que la galaxia es un taller de mundos y que, de vez en cuando, alguna de sus limaduras cae sobre nuestra mesa. Mientras tanto, 3I/Atlas nos recuerda algo esencial, que no estamos aislados.
Nuestro sistema solar no es una burbuja hermética, es una estación en una red de rutas invisibles por las que viajan restos de otras historias. Cada objeto interestelar que detectamos tiende un puente entre la química de allá y la de acá, entre la arquitectura de discos lejanos y la nuestra. Con Oumuamua aprendimos que pueden existir mensajeros sin coma, minimalistas y esquivos. Con Borisov confirmamos que hay cometas familiares que, sin embargo, vienen del afuera profundo. Con Atlas afinaremos los contrastes. Compararemos recetas, discutiremos edades posibles que rozan la propia edad de la galaxia y, sobre todo, aceptaremos que la diversidad es la norma. Cuando se marche, porque se marchará, lo hará sin estruendo. Su velocidad lo llevará de vuelta al anonimato interestelar, hacia un espacio tan vacío que las palabras silencio y soledad se quedan cortas. No quedará un rastro visible en el cielo, pero sí una huella en los datos y en lo que pensamos del cosmos. Tal vez en algún futuro remoto cruce el dominio de otra estrella y ahí otro conjunto de ojos e instrumentos lo estudien unos días antes de que la noche vuelva a tragárselo. Para entonces, el archivo terrestre ya contará su paso. El día en que un viajero de hielo y polvo expulsado de una infancia ajena llegó a calentar sus cicatrices bajo nuestra luz y a decirnos sin palabras que la historia de los mundos se escribe a muchas manos. Y si al escuchar Cometa tú esperas un espectáculo a ojo desnudo, colas inmensas arrancando exclamaciones en plazas y azoteas, quizá Tres y Atlas te parezca tímido. No pasa nada. Algunos protagonistas robados al vacío no actúan para el público, sino para los instrumentos. La belleza esta vez está en la minucia, en una línea de emisión que se eleva apenas por encima del ruido, en un modelo que cierra cuando se incorpora una pizca extra de CO2, en la forma en que su curva de luz delata un giro, una precesión o una excentricidad. Hay épicas discretas, y esta, la del tercer forastero que cruzó nuestra vecindad, será recordada como una de ellas. Una epopeya de números, sí, pero también de asombro, porque al final, Tres y Atlas no solo nos cuenta de dónde viene, nos recuerda quiénes somos, una especie que mira, que pregunta, que aprende a leer el alfabeto del hielo para entender la gramática de las estrellas.